Segundo bloque de nuestro Informe 4, tal lo prometido, tenemos la presencia en nuestros estudios de Luis del Seme, periodista de Radio Mitre Córdoba. Con él vamos a estar hablando respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas en el Valle de Punilla respecto a los incendios forestales. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, vamos cronológicamente, vamos a empezar a narrar lo que ha sucedido desde aquella noche del jueves en la cumbre y hasta lo que está pasando inclusive en estas mismas horas, ¿no? Así es, bueno, esta semana por suerte arrancó distinta con algunas modificaciones en el clima. Esto permitió que empiece a cambiar la temperatura, cambió la humedad, también la intensidad del viento. Por supuesto, esto benefició en el fin de semana el trabajo que estaban haciendo los bomberos para darles a un cierre a este incendio que podemos decir que ha sido una catástrofe aquí en nuestra zona del Valle de Punilla. Es una sierra que ha sido pero muy castigada a partir de este incendio que arrancó el jueves a la noche allí en la localidad de La Cumbre. Y para colmo tenemos que empezar a analizar por qué comienzan estos incendios, por qué comienza el fuego, ¿no? Claro, porque acá se entremezclan dos cosas, ¿no? Por un lado, lo accidental, podríamos ponerlo entre comillas, porque también hay una cierta responsabilidad respecto de lo que ha pasado en ese inicio de fuego en La Cumbre y lo que pasa después en Jardino, que es mucho más grave, ¿no? Así es, mirá, en realidad si empezamos a hablar, hablamos de que una zona Antihumayú, allí en el límite entre el departamento Colón y Punilla, allí cercano a La Cumbre, en un campo, en un siniestro a partir de un pino que interrumpe o cae sobre las líneas de energía eléctrica que llevan justamente la luz a esos lugares. Un pino que, por supuesto, en horas de la noche genera un siniestro enorme, porque las llamas comenzaron a avanzar hacia el lado de La Cumbre, o sea, hacia el sur del departamento Punilla. Y esto que habría que comenzar a investigar, si bien es cierto que en un principio la Fiscalía dijo que no había intencionalidad en el incendio, lo dijo la doctora Kelp, que estuvo permanentemente allí asistiendo en el lugar, allí donde estaba formada, digamos, la central de emergencia, donde todos los medios concurrentes estaban en el cuartel de bomberos de La Cumbre. Pero tenemos que buscar la causa. ¿Por qué justamente un pino cae sobre las líneas de energía eléctrica? Por allí leí en las redes sociales que justamente un vecino de la zona había alertado a la gente de PEC sobre ese pino que podría llegar a caerse. Mirá, como un hallazgo periodístico, si se quiere, nosotros pudimos hablar en ese momento con Juan López, por vía telefónica, un hombre que vive en el campo, que tiene su ganado, que está allí en ese lugar y que nos daba cuenta justamente este puestero que hacía 3 meses había estado presente en la oficina comercial de PEC en La Cumbre y había dado justamente la información de que ese pino era un peligro. Esto lo hizo en varias oportunidades, pero lamentablemente la gente de PEC no tuvo en cuenta esta situación, a pesar de que a él le pidieron el número telefónico para llamarlo y decirle que iban a avisarle cuando iban a ver ese pino. Nunca aparecieron. Y Juan López, por supuesto, preocupado por esta situación, nos decía, ocurrió lo que estábamos denunciando, lo que queríamos evitar. Y tenemos la comunicación telefónica, si te parece, lo escuchamos a Juan, que nos decía. Sí, es un problema muy complicado porque hace aproximadamente 3 meses que avisé en Nepegio, en la oficina, que había un problema con un pino que estaba ladeado para el tendido eléctrico y bueno, pasó lo que pasó porque nunca fueron a verlo. Ahora dicen que no, me piden comprobaciones de eso, pero ¿qué voy a tener comprobaciones? Nadie va a presentar una queja en el PEC y piden un boleto, nada, nunca piden nada. Siempre va uno a hablar y está bien venir y a veces te duele porque hoy en el día los animales no tienen que comer y Bueno, así lo escuchábamos a Juan, un hombre que indudablemente le surge ahora la preocupación. ¿Qué hace con el ganado? Porque no tiene dónde pastar. Y bueno, esto que después se transformó en un fuego donde la cabeza llegó a La Cumbre, donde corrieron riesgos las viviendas porque se transformaba en un fuego de interfase, donde
Hubo una participación importantísima de bomberos, de gente de Defensa Civil de la provincia, Defensa Civil de la localidad de La Cumbre. Los recursos puestos por la provincia para atacar este siniestro fueron valiosos y muchísimos. De eso no podemos decir nada, pero las cosas se fueron complicando conforme avanzaban las horas, ¿no? Claro, de hecho, el hecho de que se haya desatado en horas de la noche también complicó bastante el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que en esas horas no pueden trabajar los aviones hidrantes. Exactamente, y aparte, no te olvides, César, que era una zona muy complicada, de difícil acceso para los bomberos, y con el riesgo latente de la interfaz. Nosotros hablamos con Claudio Viñeta en su momento, el director de gestión de riesgo de la provincia de Córdoba, y ¿qué nos decía? Nos decía justamente él que en principio lo que hicieron los bomberos fue defender las viviendas. Claro. Defender las viviendas. Ahí armaron todo un sistema para defender las viviendas con los bomberos, con el agua, evacuar a la gente que sea necesaria evacuar. En ese momento se llegó a evacuar unas cuantas personas, unas cuantas familias allí del Pungo y de la zona cercana al Cristo de La Cumbre. Esas familias fueron alojadas en el SIC. Muchas de esas personas se autoevacuaron, pero evitaron de esa manera, por supuesto, riesgos potenciales para las vidas humanas. No te olvides que no es solamente el riesgo de la llama, sino también la situación que se genera a partir del intenso humo y de la ceniza, que por supuesto complica el estar en esos lugares. Así que esto se fue prolongando durante todo el fin de semana y con un detalle también muy importante, César. Hacía como más o menos 15, 16 años que en ese lugar no existía este tipo de incendios. Por lo tanto, la zona estaba muy, pero muy cargada de combustible, ¿vale? Claro. Es decir, muchas ramas de bosque que están secas, caídas en el piso, muchos pastizales, y esto hacía aún más difícil la situación. Decíamos recién, César, que teníamos 350 bomberos trabajando, ¿sí? De todos los cuarteles de la provincia, realmente una colaboración enorme ha recibido la zona, ¿no? Sí. Todos los recursos, insisto, puestos en este incendio que se había generado aquí en la zona del Valle de Punilla. Entonces allí veíamos, por ejemplo, cómo se empezó a armar todo el sistema, cómo comenzaron las coordinaciones, cómo empezaron a llegar incluso cuarteles que no tienen nada que ver con la parte serrana, porque vinieron hasta cuarteles de la llanura a trabajar a este incendio para darle contención y en principio evitar que este fuego llegara justamente a las viviendas. Pero por supuesto pasó de jurisdicción, de La Cumbre, esa cabeza de fuego, llega justamente, esa cabeza de incendio llegó a la localidad de Villa Giardino, donde también, por supuesto, hubo mucho riesgo con las viviendas y con todo lo que es, digamos, los bienes personales y las personas. Ya vamos a estar analizando un poquito lo que ha pasado en el Jardín de Punilla. Justamente el jefe de bomberos del cuartel 77, Alejandro Giardino, también dialogó con nosotros. Esto es lo que decía Eduardo Molinari en las horas posteriores a lo que ha sucedido en Giardino. Sí, tranquilidad. Esta anoche hubo algunas dotaciones, quedó una guardia permanente ahí, cada 2 horas se recorría. Bueno, y anoche tuvimos que hacer un trabajito ahí, al rotar el viento, nos trajo hacia el lado que no estaba quemado algún peligro, pero bueno, 2 dotaciones estuvieron trabajando ahí hasta altas horas de la noche y hoy sí podemos declarar que está extinguido totalmente, ¿no? Pero fue ardua la lucha y nos tuvo el vilo, no nos ayudó nada, el viento, la temperatura. En las peores condiciones para mí. Exacto. Históricamente, creo, ¿no? Históricamente, en el 2011 fue algo parecido, pero 2004 tuvo esta característica, o sea que se repite el ciclo cada 10, 15 años, así con esta ferocidad, ¿no? Eduardo, por suerte no hay que lamentar viviendas incendiadas, pero sí mucho daño, ¿no? Forestal, digamos. Mucho daño a la naturaleza, alambrados. La mayoría de los animales fueron, digamos, reconducidos para que no tengan que sufrir esto. La gente en las evacuaciones preventivas se comportó, fueron muy cortas, es decir, una vez que el humo salió de la zona pudieron volver a sus casas. Lo único la intervención que tuvo la gente de emergencias médicas fue un esguince de un bombero, que después fue trasladado a su cuartel en Cruz del Eje, y mucha acción sobre la irritación de ojos y algo respiratorio, pero bueno, gracias a Dios. Bien, Eduardo, obviamente ustedes que conocen,
que hayan vivido este tipo de situaciones, no la cumbre, pero sí Giardino, totalmente intencional. No, la parte que nosotros estuvimos combatiendo, la peor parte, digamos, es la que vino desde la cumbre. La intencionalidad se pudo, bueno, está investigando la Fiscalía, ya fueron varios bomberos a declarar, se producen inmediaciones de Pueblo Nativo, en colindancia con el barrio Villa Gloria. Si se nos anuncia que la gente decía hay un incendio, nosotros dijimos no, es lo que están viendo, es la Punilla, hay una diferencia de 500 metros. Cuando nosotros venimos bajando vemos 5 focos dentro del Pueblo Nativo, recién iniciados, y bueno, tomamos las medidas de mandar a apagar y evidentemente no tenían nada que ver con el incendio principal. Se extinguió, se volvieron, a los 15 minutos había una reactivación donde los mismos bomberos decían es imposible que se vuelva a prender. Y así hasta el día de ayer, ¿no? Se especulan varias hipótesis, pero sí ha sido intencional. Vamos a pasar en limpio. Estamos hablando del mismo incendio, ¿no? El mismo incendio que ha afectado a ese cordón serrano que arrancó en la cumbre y que siguió en Villa Giardino, pero con un agravante, que es lo que estaba justamente charlando ahí Daniel Capdevila con el jefe de bomberos Eduardo Molinari, que son estos incendios intencionales, al parecer, que se dieron en la zona del Pueblo Nativo. ¿Qué se pudo saber al respecto, Luis? Bueno, con respecto a ese tema, nosotros pudimos hablar una vez que se armó la base operativa, justamente una segunda base operativa en Pueblo Nativo, quedando funcionando, por supuesto, la principal en la cumbre. Allí nos encontramos y pudimos hablar en ese momento con uno de los empleados de Pueblo Nativo, una de las personas que allí trabaja, y nos contaba que en la noche anterior, alrededor de las 10 de la noche, estaban ellos, sus compañeros de trabajo allí, por cenar, atentos a lo que estaba pasando con el fuego que avanzaba desde la cumbre, y podían ver allí en el límite entre el basural y Pueblo Nativo, el predio de Pueblo Nativo, luces, linternas. Esto por supuesto le llamó la atención, César, y fueron a ese lugar y ahí se encontraban que a medida que avanzaban las luces empezaban a surgir focos de incendio. Se dio participación a los bomberos, enseguida llegaron los bomberos, pudieron contenerlos, también llegó la policía a tratar de ver si podía identificar a estas personas. Sabemos fehacientemente de que al día siguiente, a primera hora, la Fiscalía de Cosquín llamó a testimoniales a estos empleados para saber cómo habían ocurrido las cosas, qué había pasado, y esto estaba aproximadamente unos 3-4 kilómetros del principal foco de incendio, del principal, digamos, de la cabecera de ese incendio que venía avanzando desde la cumbre. Pero vos sabés, César, que este no fue el único caso. También se dieron otros casos donde ya prácticamente el incendio estaba contenido, si se quiere, en un 90%, eso es lo que nos informaba Defensa Civil, y surgieron en Los Cocos, pasando el basural de Los Cocos en un campo que se denomina Caledonia, a unos 1200 metros del basural, un nuevo foco de incendio que requirió de la participación de 12 cuarteles de bomberos para contenerlo. Y esto estábamos hablando ya prácticamente de las 21 horas, las 9 de la noche. No había forma de que ese incendio se iniciara a partir de alguna vinculación con el otro que ya estaba ocurriendo en las sierras, pero sí ahí los bomberos y mucha gente pudo ver a otras personas que estaban prendiendo fuego. No solo eso, hablamos con el intendente de San Esteban, el señor Di Lorenzi, y de allí nos enteramos de que a la media hora de ese foco allí, en ese campo, habían prendido fuego detrás del edificio municipal y que los vecinos vieron y pudieron identificar a estas personas. Por lo tanto, ahora será cuestión de averiguar en la Fiscalía cómo está la situación, si está avanzando la investigación, qué nos van a decir sobre este tema, que me parece que es vital que se investigue y que se ponga y se caiga con todo el peso de la ley, César, con respecto a este tema. La verdad es lamentable. Seguro. ¿Cuál es el día después, digamos, en Villa Giardino? ¿Qué es lo que se ha visto? Se habla de cuántas hectáreas se han quemado. Hay números diferentes, ¿no? Pero ¿se puede estimar más o menos? Mira, el incendio en un principio Defensa Civil nos decía que tenía un perímetro de 12 kilómetros aproximadamente. Vale decir que no estaba hecho bien todavía el cálculo, porque eso lo utilizan el avión, utilizan una serie de mediciones para hacerlo, pero se estimaba entre 600 a 700 hectáreas. El problema es que
ni bien termina o el problema en Jardino, surge lo de Tras la Sierra, por lo tanto todas las autoridades se han trasladado para aquel sector donde también están ahora combatiendo las llamas y que por suerte algunos ya están en guardia de ceniza y otros totalmente extinguidos. Pero sí, el perímetro de este incendio estuvo en alrededor de los 12 kilómetros. Claro, muchísimo, realmente. Como para de alguna manera, bueno, cerrar este capítulo de Jardino, no el último, porque todavía nos falta hablar de lo que está pasando a esta hora en la localidad de Santa María de Punilla, tenemos la palabra también del intendente municipal de Villa Jardino, Omar Ferreira, haciendo un balance de lo acontecido. En el día de ayer, a las 23 horas, me llamó Eduardo Molinari, jefe de cuartel de bomberos, dándome la tranquilidad que estaba normalizado la zona, y la verdad que para mí me dio un alivio muy importante, más allá del viento que había. La verdad que, bueno, más allá de devastar todas nuestras sierras, no hemos tenido pérdida realmente de casa, y gracias a Dios tampoco hemos tenido ni pérdida de vida, ni tampoco hemos tenido heridos. Se habían evacuado 90 personas, que ya cada una está en su domicilio también. Y lo que fueron pérdidas fueron lo que son los alrededores, gente que tenía gallinero, tenía un garage precario o cosas que tenían materiales fuera, digamos, de la propiedad. Eso está hablando, vamos a aclarar eso porque mucho se ha dicho, particularmente por un medio nacional, que fue TN, que estaba presente aquí en vivo. Usted me está asegurando de que no hubo incendio de vivienda como tal, como hogar de familias, digamos, sí del entorno de la periferia. Totalmente, Dani, no. Vuelvo a repetirlo, también esto lo hablé con el jefe de Defensa Civil, Diego Concha, también para tener lo certero, y lo hablé con Eduardo también Molinari, a cargo del cuartel 77 aquí de Jardino. No hubo pérdida de domicilios. Todos los datos que fueron ocasionados hay que hacerle cargo a la persona que lo dijo. Esos son los datos oficiales. También quiero aprovechar, como lo había dicho, agradecer a la provincia, al gobernador, que desplegó toda la estructura que se merece nuestra localidad, y también, obvio, a la cumbre. Y agradecer mucha gente, Diego Concha, Claudio Viñeta, que han estado continuamente, al mayor Cataño también, que ha estado muy pegado a toda esta realidad, que la verdad es que uno se siente en estas cosas también muy tranquilo, porque tenemos un respaldo muy grande de esta problemática. Y todo el entorno de bomberos, que han hecho, la verdad, un trabajo impecable. Para hoy día poder decir que estamos con tranquilidad. Bueno, del jueves al domingo, la cumbre Villa Jardino han sido noticia, también los cocos, como bien contaba Luis, pero también ayer, en la jornada del lunes, se desató otro incendio en Santa María. Así es, este incendio que justamente en un lugar que se lo conoce como Estancia del Rosario, que no tiene nada que ver con la estancia que está allí en la cumbre. Allí anoche hablábamos con Diego Concha, el director de Defensa Civil, nos decía que ese incendio ya estaba, digamos, contenido en guardia de cenizas, pero bueno, como decíamos, y vos abriste muy bien el programa, hablando de los cambios climáticos, justamente el viento comenzó a soplar del sector sur en el día de hoy, y esto generó que se reactive este incendio en un foco que estaba ubicado en la zona noreste de este predio, y que hasta ahora, de acuerdo a la información que estamos teniendo de último momento, nos dicen que hay 10 cuarteles de bomberos trabajando con el apoyo de 3 aviones hidrantes, César. Cabe destacar que esto no es en el cordón serrano, sino que es en la zona oeste de Santa María. En la zona oeste de ahí de Santa María de Punilla. Ahí estamos viendo justamente la placa de lo que han sido los recursos utilizados para el combate del fuego, Luis. La verdad que impresionante, como decíamos al principio, César, 350 bomberos, también sumado a personal de defensa civil, una unidad de comunicaciones, Cruz Roja, que muchas veces no se lo nombra, pero estaba la Cruz Roja presente, 8 aviones hidrantes pertenecientes al plan del manejo del fuego de la provincia de Córdoba y también al plan nacional del manejo del fuego, con el apoyo de un helicóptero de la policía de la provincia, también trabajando, justamente tomando agua de una de las piletas para poder apagar este incendio, aviones de reconocimiento. La verdad, la provincia puso todo lo que tenía que poner, todos los recursos para que este incendio primero no llegue a las viviendas y sea de la menor, digamos, impacto posible, claro. Porque en realidad el impacto ambiental todavía no lo vamos a poder cuantificar. Claro, el operativo desde ya que ha sido exitoso, y también la prevención a la hora de que mucha gente quería sumarse, quería colaborar con los bomberos, pero también en esto de prevenir y decir, no, mejor dejemos a la gente que sabe, ¿no? Vos sabés que eso es un problema, César,
Porque, a ver, el argentino de por sí, la gente de bien es solidaria y quiere participar, quiere ir, pero también tenemos otros que también generan ciertas movidas y generan confusión a partir del momento que empiezan a solicitar elementos para los bomberos, piden cosas, vamos a hacer colectas. En realidad, los bomberos, una vez que se despliegan al terreno, no necesitan nada. La provincia le facilita todo lo necesario. Ahí estamos hablando de todos los recursos, hablamos desde la asistencia médica, hablamos de la alimentación, de la hidratación, hablamos de toda la asistencia. Por ejemplo, hasta veíamos en la cumbre hasta masajistas había para los bomberos, para el momento del relax. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en que hay que empezar a pensar que cuando empezamos a transitar con los autos o las camionetas en esos lugares donde justamente se arman los corredores de emergencia, lo único que hacemos es entorpecer la tarea de los bomberos. Entonces, no va a haber nunca cuarteles de bomberos oficialmente que salgan a pedir nada. No es necesario que se busquen esos recursos, porque los pone la provincia y los ponen también los municipios que están afectados, César. Seguro. Bueno, Luis, muy completo el informe, la verdad muy agradecidos de tu presencia aquí en los estudios de Next Televisión y por supuesto, bueno, cada vez que la información lo requiera, contaremos con tu presencia. No, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por dejarme participar. Luis del Seme, periodista de Radio Mitre Córdoba, aquí en Next Televisión en nuestro Informe 4. Nos vamos a la pausa y enseguida muchas más noticias.